cuando usted tenga necesidad de algo, vaya y que el viento, dice aquí el Señor, viento de Jehová, sople sobre nuestras vidas y traiga lo que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Que el viento sople. El Espíritu Santo es alguien que provee también. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Hospeda al Espíritu Santo en tu vida. Seamos unos hospedadores de Él. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, 32. Antes de leerlo, quiero que se ponga sobre sus pies. Si alguien tiene problemas de quistes o de cáncer, ahí en su lugar, quiero orar desde aquí antes de. Si hay alguien que tiene un problema de mujer que tenga quistes, le dijeron que tenía, póngase de pie en su lugar, por favor. No quiero que pase, pero en su lugar. Ok. Levante sus manos ahí en su lugar. Usted que se puso de pie. Y los demás oren conmigo. Padre, hoy destruimos todo cáncer, todo quiste en sus vidas. Y yo declaro que hoy se deshace por el poder de la palabra. Por tus llagas hemos sido curados. Ahora, en el nombre de Jesús, ponga su mano usted misma ahí en esta parte de su cuerpo. Yo declaro, ahí donde está, la mano poderosa de Jehová está sobre usted. Y no tenga temor, porque usted no morirá de eso. Dios es un Dios de milagros y sanador. En el nombre de Jesús, eres libre para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Usted es libre por completo. Vamos a ver en Juan capítulo 1, 32. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. ¿A quién se refiere al decir Espíritu? Al Espíritu Santo. Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma. Y esta palabra poderosa dice: y permaneció sobre él, sobre Jesús. Dice la Escritura que vio al Espíritu que descendía, Juan el Bautista, que venía del cielo como paloma, y permaneció sobre de él. Esta palabra permanecer significa, en el griego, significa quedarse como huésped, alojar, residir, perdurar para siempre. En otras palabras, dice que también es mantener una relación ininterrumpida. Habla de que el Espíritu Santo, cuando vino sobre el Señor Jesús, ¿qué hizo el Señor? Lo hospedó en él. Lo hospedó en él y tuvo una relación ininterrumpida en su vida. En otras palabras, ahí se quedó con él, permaneció en él. Y cuando habla de la paloma, está hablando a cada uno de nosotros el entender de esto, sobre que la paloma, al representarla como el Espíritu Santo, está mostrando la naturaleza del mismo Espíritu de Dios. La paloma es muy sensible, sensitiva al movimiento, y es fácil de espantarse. Así que el Espíritu Santo es sensible a lo que nosotros hagamos o lo que usted haga. Es muy sensible.
puede irse. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los hombres de Dios, sobre los profetas, sobre los reyes, pero nada más venía en tiempos, pero no permanecía en ellos. Cuando Sansón era usado por Dios para un trabajo, venía el Espíritu de Dios sobre de él, pero no permanecía en él. El Espíritu Santo se retiraba. Cuando los profetas hablaban de parte de Dios, venía el Espíritu de Dios y hablaban de parte de Dios, y luego él se retiraba. Vino en el primer rey Saúl el Espíritu Santo ungido por Samuel, vino, pero no permanecía dentro de él. En David también fue ungido, vino el Espíritu Santo, pero también no permaneció en él. En Saúl vino en el inicio y 2 veces más solamente en el primer rey llamado Saúl. Eso es lo que dice la palabra, que venía sobre de ellos y luego se iba. Pero qué diferencia el decir que cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, dice, permaneció en él. Y hoy lo que el Espíritu Santo quiere es venir sobre tu vida y que lo hagas un huésped tuyo. Y yo sé que muchos tienen deseos de que Él se quede con nosotros. Gloria a Dios. Así que, ¿por qué vino el Espíritu Santo sobre los reyes, los profetas en el Antiguo Testamento? Dios buscaba a alguien para él, Dios, operar, hacer algo aquí en la tierra y sobre su pueblo. Buscaba a alguien para que viniera el Espíritu Santo y hiciera un trabajo. Y yo declaro que muchos de ustedes así va a ser. Dios va a querer hacer algo a través de tu vida y el Espíritu Santo va a venir, pero va a permanecer dentro de ti. En el nombre de Jesús lo declaro. Lo declaro. Él viene sobre ti y permanece en ti. Así que Él está buscando a alguien que no tenga temor de ello. En el mundo entero hay una profecía que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, ya está profetizado. Pero muchos tienen temor al Espíritu Santo, a la obra que Él hace. Usted ha escuchado que tienen temor el orar en lenguas, el que la persona se caiga cuando es ministrada por el poder de Dios, cae al suelo. Dices, ¿qué es eso? Está desmayándose. Pero el Espíritu Santo sigue buscando personas como usted y como yo, congregaciones donde le permitan operar, trabajar al Espíritu Santo, y no las habilidades del hombre, de un pastor o de un líder, sino que sea el poder sobrenatural de Dios. Él está buscando donde hospedarse, donde sea bienvenido, donde alojarse, y más que todo, con quien mantener una relación íntima sin cortar esa relación. Y yo sé que habemos muchos aquí que deseamos esa intimidad con Él. Mi pregunta hoy sería para muchos de ustedes: ¿tú eres alguien que desea, que quiere vivir con Él para siempre? ¿Tú eres alguien que desea, que quiere que Él viva dentro de ti para siempre? Hablamos de las características de la paloma. El Espíritu Santo es muy sensible. Es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros.
Cuando estábamos en un lugar en Bogotá, en la Plaza Bolívar, si es así, muchas palomas, y andan vendiendo maíz para ponerlas en las manos y ellas desciendan. Pero cualquier movimiento vuelan. Brusco, o un movimiento, algo, vuelan. Son sensibles. Así nosotros, si nosotros no buscamos la santidad, si no buscamos los frutos del Espíritu Santo, Él también es sensible, se aleja. Cuando tú te enojas, ¿qué hacen tus hijos? Se alejan. Imagínate, el Espíritu Santo es tan sensible. Por eso es importante entender que si queremos que Él viva con nosotros, tenemos que saber que Él es muy sensible. Y realmente Él viene a donde es bien recibido y se le abraza, se le ama, y no queremos que se vaya. Y yo sé que Él está aquí con nosotros, y Él quiere hospedarse dentro de ti. Que tú lo ames, que le digas Abba Padre, y que le digas te necesito. Dijo David: pueden quitarme todo menos su presencia. No me quites tu presencia, porque me muero. Porque Él tuvo experiencia de cuando Él venía a su vida en la unción, había una intimidad con Él. Dice en Juan capítulo 1, el versículo 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él como hombre vino a la tierra. Dios mismo en Jesús vino como hombre. Y Él sabía que necesitaba un encuentro con el Espíritu Santo. Él lo sabía. Durante 30 años el Señor Jesús no hizo nada en el referente al ministerio. No hubo milagros, sanidades, prodigios. No hubo nada en 30 años. Pero cuando tuvo el encuentro con el Espíritu Santo en el Jordán, ahí cambió por completo su vida. Desde ese momento que es bautizado en las aguas y viene el Espíritu Santo y permanece en él. Por eso dice que el Espíritu Santo llevó al desierto. Ahora su vida dependía del Espíritu Santo, y lo llevó al desierto, y en el desierto tuvo las tentaciones, pero salió victorioso porque el Espíritu Santo estaba en él. Tú vas a salir victorioso cuando el Espíritu Santo vaya contigo en medio de los problemas, las adversidades. Vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Vamos a salir victoriosos. Porque hasta cuando vino el poder sobre de él en el Jordán, ahí empezó todo en él, su vida en el ministerio. Hoy en día muchos hombres, líderes o discípulos, o no sé, o a lo mejor ni discípulos, salen, se inician como pastores, como si fuera una profesión o como si fuera un trabajo, y no como un llamado de parte de Dios. En Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 dice la Escritura:
El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu del Señor está sobre ti? Repita conmigo, diga: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a declarar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor Jesús, usted ha leído que llegó a la familia de un carpintero, José, y su profesión o su oficio era de carpintero. ¿Quién era José? Y le enseñó eso. Solamente habla de que una ocasión en la Biblia fue Jesús, lo andaban buscando y estaba en el templo. Creo que era a los 12 años. Ya después de ahí no se sabe nada hasta los 30 años. Pero él estaba pendiente de que él estaba cansado de ver a una iglesia seca, donde no estaba el poder de Dios, donde no se movía la gloria de Dios, donde el hombre hacía sus formas religiosas, todo presentaba la ley, todo lo presentaba, pero al Dios vivo, poderoso, que hace milagros, que es sanador, que es libertador, no estaba presente. Todo estaba seco. Y él tenía hambre también de Dios, de su Padre. El mismo Jesús tenía hambre del Espíritu Santo. Y él sabía que tenía que ir a ser bautizado para que viniera el poder de Dios y permanecer en él, y no irse, sino estar en él todos los días, las 24 horas. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice la escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mi pregunta es: ¿por qué muchos cristianos dicen tener a Cristo y no perciben las cosas del Espíritu Santo? Si se ha dado cuenta que hay muchos que dicen no hay que orar en lenguas porque pueden ser satánicas. Yo no creo en los milagros, no creo en las sanidades. Eso ya fue, ya pasó. O en la palabra profética. ¿Qué significa? Que es un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hágame el favor, y está dentro de una congregación cristiana. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son. Está hablándole a la iglesia, no a los de afuera. Estaba diciendo: hay personas, hay quienes dicen ser creyentes y no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero yo declaro que usted sí. Y dice: y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Usted cree en los milagros? Pues aunque no crea todo lo que ve. ¿Sanidades cree? ¿En liberación cree? Entonces, ¿qué significa esto? Que usted sí puede entender que el Espíritu Santo se mueve y está aquí con nosotros, porque hay en usted, está Jesús, pero está el Espíritu Santo en usted. Dele un fuerte aplauso a Él que está con nosotros. Hoy en día entendemos como iglesia, como creyentes, que debemos de buscar las cosas que son del Espíritu. Si Jesús, el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios,
las buscó y las necesitaba en su vida, con más razón nosotros. Si Él, siendo el Hijo de Dios, lo buscó, lo necesitó, más nosotros. ¿Por qué Dios ungió o esperó ser ungido el Señor Jesús? ¿Sabes para qué? Para hacer cosas imposibles para el hombre. Otra vez, Él tuvo que ser ungido para hacer la obra del Padre en la tierra. Cosas que son imposibles, cosas sobrenaturales. Ojo que no vio, ni oído escuchó. Él tuvo que ser ungido para ver, que la gente viera el poder de Dios manifestado en un paralítico levantado, alguien que estaba ciego abrir sus ojos, el sordo escuchar, a los oprimidos por el diablo liberarlos. Él necesitaba ese poder para poderlo hacer. Entonces, para un ministerio, iniciar un ministerio, lo primero que tiene que hacer es el ejemplo del Señor Jesús: ser lleno, investido del poder de Dios, y después ser enviado. Dios no lo hace antes, ahí te va al matadero y que te coman los demonios, te destruyan. No, primero prepara. Yo declaro que Dios te está preparando para hacer cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. En el libro de Hechos 10:38 dice la palabra de Dios: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Debemos entender que la Trinidad aquí está obrando. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y con qué? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuándo se dieron cuenta que Dios estaba con el Señor Jesús? ¿Cuándo? Cuando empezaron los milagros y las sanidades y las liberaciones, se dieron cuenta que el poder de Dios estaba en él, porque eran cosas sobrenaturales e imposibles. Mi pregunta es: ¿tú muestras esto como hijo de Dios? Que se dan cuenta que el Espíritu Santo está en ti. Sí, se van a dar cuenta cuando tú ores por aquellas personas necesitadas y Dios empieza a obrar, porque el Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido y está sobre de ti. No vino como Sansón y luego se fue. No, ahora permanece en nosotros. Tú lo estás hospedando y tú no le cobras por día ni por semana. Él vive aquí porque tú lo decidiste y tienes una relación con él. Oh, Shatarabarrababas. Entonces Jesús tuvo que ir a ¿dónde? A ser bautizado. ¿A dónde fue a ser bautizado? ¿A dónde? ¿A dónde? A Plaza Jumbo. Bueno, ¿a dónde fue? Eso. No, ¿dónde fue? Donde bajó la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. En el Jordán. Mis hermanos, necesitamos ir al Jordán. Necesitamos ir ahí. Él fue ahí. ¿Para qué? Para ser ungido. ¿Qué quería Jesús hacer en su corazón? Cuando veía a la gente oprimida, ¿qué había en su corazón? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría? Compasión, dolor, ¿qué más? Tristeza. Cuando veía a alguien, ¿usted no ha sentido tristeza, aflicción cuando ve a alguien oprimido por el diablo? ¿No siente así como que están los sentidos extraviados de una persona? Anda fuera de la voluntad de Dios, está sufriendo ataques a su mente, hay esquizofrenia,
hay amargura, hay enfermedad. ¿Qué usted no cree que Jesús veía todo eso y sentía compasión en su corazón? Pero no podía hacer nada. No podía hacer nada. Usted ve muchas personas así y se da cuenta, si no tiene el poder, lo sobrenatural, tiene ganas de hacer algo, pero no sucede nada. Quiere sacar al hijo de las drogas, de las adicciones y de la rebeldía, y no puede hacer nada. Se siente como impotente. Se ve que la economía no va bien, pero se siente impotente. Hay problemas en el matrimonio y no puede hacer nada, se siente impotente. Jesús esperó el momento y no veía todo, pero no podía hacer nada. Pero cuando vino al Jordán y vino el Espíritu Santo sobre él y lo hospedó en su corazón, ahí empezó a entender que estaba por iniciar el ministerio de sanidad, de hacer milagros, de dar libertad a los oprimidos por Satanás y predicar el año agradable del Señor. Si usted no entiende esto, va a andar como creyente en este mundo sin mostrar el poder y la gloria de Dios, y que Dios lo respalda en todo. Y no necesita entrar a las aguas, ser bautizado bajo el agua 30 segundos. Tal vez yo necesite una hora debajo del agua, o usted a lo mejor 10 horas, o a lo mejor 5 minutos, no sé. Pero Jesús veía a los oprimidos por Satanás, pero no podía hacer nada hasta que vino a hospedarse el Espíritu Santo en su vida. Y cuando él estaba aquí, el Espíritu Santo sobre él, Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué mandó preguntar? ¿Será el Cristo? ¿Será el Cristo? Escucha, ¿será el Mesías? Y hacerse preguntas. Y mandó preguntar, ¿qué sucede alrededor de él? Hay sanidades, hay milagros, hay esto, hay... No, dijo, solamente es alguien que lo puede hacer es cuando está el poder de Dios sobre él. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el ungido. Síganle a Él. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre de ti, la gente va a decir, hagan lo que Él diga, porque tiene a Dios en su vida. Tiene el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La obra del Espíritu Santo. Yo escuchaba a un varón de Dios llevarnos a todo lo que el Espíritu Santo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Impresionante. Como teólogos, los teólogos lo saben. Pero la obra del Espíritu Santo siempre ha estado en la Escritura. Y la palabra espíritu en griego es neuma, en griego, y en hebreo es ruach. Pero lo he conocido más con la palabra ruah, pero es ruach. Y cuando habla en el hebreo ruach o ruah, espíritu, hay momentos en que se muestra así en la Escritura, y te lo voy a decir rápidamente. En Éxodo 14:21 habla que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. ¿Por qué? ¿Por un qué? Recio viento. ¿Por un qué? Aquí está aplicando la palabra ruach o ruah. Está hablando del Espíritu Santo. Y dice que las aguas se dividieron y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Usted ha escuchado y ha visto que habla una imagen donde se abre el mar y pasa el pueblo de Israel en libertad.
¿Quién abrió el mar? El Espíritu Santo. Y aquí habla que vino un recio viento, sopló y abrió las aguas. Así va a ser en usted si permanece el Espíritu Santo. Va a abrir puertas donde han estado cerradas, se van a abrir para la gloria de Dios. Se van a abrir para la gloria de el Ruach va a venir y sonará para la gloria de Dios. En el libro de Números capítulo 11, 31 dice también la palabra: y vino, que dicen allí al frente, ¿un qué? Un viento de Jehová. Está hablando en el original, vino el Ruach, el Rúa. ¿De quién? De Dios. El Espíritu Santo vino y trajo codornices del mar. Yo declaro que nos traiga unos langostinos. Cuando usted tenga necesidad de algo, vaya y que el viento, dice aquí el Señor, viento de Jehová, sople sobre nuestras vidas y traiga lo que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Que el viento sople. El Espíritu Santo es alguien que provee también. Él es nuestro proveedor. Aleluya. Muchos dicen frases: vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer. Y dicen las personas: cuando le caiga agua a la nube. ¿Han escuchado esto? Hablando de que cuando haya provisión. Pues más bien cuando el viento del Espíritu de Dios sople, traerá la bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir al Espíritu Santo: sopla sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, sobre el ministerio, sobre el negocio, sobre la empresa, sobre mis proyectos, sobre mi descendencia, en el nombre de Jesús? Amén. En Jonás capítulo 1 versículo 4 dice que Jehová hizo levantar, ahí dice, ¿un qué? Un gran viento. ¿Un qué? Un gran viento, poderoso. Jonás iba a otro lugar, levantó el Señor, el Espíritu Santo lo tuvo que andar hundiendo esa embarcación donde estaba el Jonás. Era un desobediente. Yo no quiero que en mi vida ni en tu vida tenga que venir el viento de Dios, el Espíritu Santo, y tenga que aparecer que se va a hundir tu vida para poder entender la voluntad de Dios. Escúcheme, Jonás era una persona de un carácter fuerte, desobediente a Dios. Decía que era de Dios, pero su carácter impulsivo lo llevó a ir en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo: por aquí es, y él dijo: es por allá. Y cuando se fue por allá y se subió a una embarcación, dijo: conmigo no juegas. Y vino el viento de Dios y andaba hundiendo esa nave. Y dijo: oye, se está hundiendo, algún Dios está enojado. Y él estaba dormidote, enojado. Se durmió enojado ahí. Yo no quiero ir allá. Vino la inundación. Oye, tú dormilón, ¿quisiste enojar a tu Dios? Sí, yo fui. Y lo sacaron y lo echaron al agua. Y se lo tragó un pez. Bueno, no, se lo tragó. Sí, dice un pez un gran pez. Y el Dios, ¿qué hizo? Fue y lo puso donde Dios dijo. El Ruach, el Espíritu de Dios hizo todo eso y lo llevó y lo dejó a donde tenía que predicar. Tú y yo, si ponemos una actitud de esas, aunque la pongamos, Dios va a hacer lo que tiene que hacer
en tu vida y en mi vida, en tus hijos y en mis hijos, tu matrimonio y en mi matrimonio, tus finanzas y en mis finanzas. Dios lo va a hacer. Así que nosotros necesitamos el poder sobrenatural de Dios, pero se tienen que discernir espiritualmente. ¿Para qué? Jesús fue para ir a hacer el bien a todas las personas, y a ti te llamó también el Señor para hacer el bien a todas las personas y para hacer las cosas que son imposibles para el hombre. Dios está aquí con nosotros. El Espíritu Santo sopla sobre nosotros. En Marcos 16, 18 dice la palabra. Con esto hoy yo quiero que quede claro en tu corazón que si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo sobre su vida, con mayor razón nosotros los humanos lo necesitamos. Dice en Marcos 16, 18: si Dios está contigo y conmigo, estas cosas tienen que suceder. Tomarás en las manos serpientes y si vivieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los que enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Otra vez, ¿qué pasará? Cuando tú pones las manos sobre los enfermos, sanarán, se liberarán. Son señales de que el Espíritu Santo está en ti, está sobre tu vida. Mateo 11, capítulo 11, versículos 2 al 5. Quiero que pasen los de la alabanza, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5. Esto es lo que debe estar en nosotros. Siento una paz del Señor hermosa. Y no, sé que está orando el Señor. Está orando. Y está obrando milagros en el nombre de Jesús. Está obrando. Y siento decirte esto antes de leer esta escritura, que no la quiten. Quiero decirte algo. Muchos de ustedes, cuando oren, creyéndolo en su corazón, que así como sopló el Espíritu de Dios en el desierto cuando estaba el pueblo de Israel y no tenían, estaban cansados de comer puros frijoles, puede Dios traer la carne y todo lo que quieras. Cuando el Espíritu Santo sopla, va a cambiar las cosas. La atmósfera del enemigo de tinieblas la va a cambiar por bendición. Escuchando, cuando vea el ruach de Dios, esas escrituras que yo le dije, es donde se movió el ruach de Dios en nuestras vidas. Se va a mover en el nombre de Jesús. Dice, y al oír, Mateo 11, 2, 5 dice, y al oír Juan en la cárcel, ¿qué escuchó? ¿Los qué? El testimonio, los hechos de Cristo, lo que hacía el ungido Cristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Para qué? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y él era, ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Era el último de todos los profetas. ¿Él era un qué? Profeta. Y le estaba preguntando si él era el Cristo. Respondiendo Jesús les dijo, escuché lo que le dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan y díganle lo que están viendo y han escuchado. Las más evidencias más claras se las mandó decir. ¿Es de Dios o no es de Dios?